Buenas noches, Gilmar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Alex. ¿Cómo te va? Bien, profesor, bien. No tengo. Bueno, hoy solo voy a hacer la voz porque no hay caso de arreglar este tema del video. ¿Cómo estamos, Norberto? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Gilmar. Listos para hablar. Me está también fallando un poquito internet, así que en cualquier momento voy a cortar la cámara porque quiero hacer una presentación, me tenés que autorizar. Quiero hacer una presentación de un PowerPoint. Y... Ya puedes compartir pantalla. Bien. Ya está. Ahora. Bueno, Norberto, ya están. Son todos tuyos. ¿Esperamos alguno más o querés arrancar? No, arranquemos, ya estamos en hora, Norberto. Yo me he retrasado y sé que es un horario extraordinario. Perfecto. Escúchame, ¿se ve la pantalla? Pues yo no la veo. Sí, está aquí. Ya se ve. Donde di gestión deportiva, ¿se ve en pantalla? Sí, Norberto, Sí, se puede ver. sí, se ve, profe. Bien. Dame un solo segundo para ver esto. Buenas noches. Para que se me corta. Un segundo. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, observamos la pantalla. Bien. Gestión deportiva es el tema. Y bueno, vamos a referirnos un poquito a tratar de hablar y charlar sobre este tema, ¿no? La gestión deportiva es un tema que fue y es parte de nuestra vida desde siempre. Se encuentra presente en todas las etapas de nuestra vida, siempre que estemos en algún deporte y como nosotros que estamos entrenando. La industria deportiva ha tenido, porque así lo llamamos, ¿no? Ha tenido un impacto en la economía mundial cada vez mayor. A medida que pasan estos últimos años, cada vez ha sido más grande el impacto que tiene sobre la economía. Con gran inversión en infraestructura privada, en infraestructura pública, la movilización de recursos, la creación de profesiones y puestos de trabajo. Hoy, sí, ¿pasó algo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, está bien, profe, siga nomás. Escucha bien, profesor. Bueno, no, pues se escuchaban voces, viste, y por ahí creí que no se escuchaba. Es uno de los sectores con más crecimiento económico en los últimos años. La gestión deportiva es el campo de la educación relacionado con la industria del deporte, como lo estaba mencionando recién. Ahora, ¿qué es la gestión deportiva? Bien, la palabra gestión se utiliza para dar referencia a acciones, a un grupo de acciones o tareas o diligencias que le dan paso a diferentes actividades
se lo denomina gestión, o sea, a todos los trámites que se hacen con el propósito final de resolver situaciones presentadas en el desarrollo del deporte, o mejor dicho, para concluir proyectos establecidos. Al asociar la palabra gestión con la palabra de deporte, da como resultado la gestión deportiva, y es la que se encarga de la planificación, de la evaluación y la acción en el área deportiva, ni más ni menos. O sea, se realiza mediante estructuras programáticas, se realiza mediante proyectos que se dedican a darle proyección al deportista y sacar provecho de los talentos para brindarle una estabilidad emocional y económica al mismo. El gestor deportivo, el que hace esta gestión, también sabe resolver cualquier situación que se vaya presentando en el entorno del deportista. Cualquier problema que se vea reflejado en esta tarea o en el ámbito laboral del deportista, lo va tratando de resolver siempre este gestor. El Comité Internacional, el Comité Olímpico, mejor dicho, Nacional de Italia, en el 83 dio una definición que me parece fantástica, ¿no? Y dice que es aquel conjunto de actividades y medios necesarios para una correcta utilización de los espacios del deporte, con la meta de permitir a los usuarios el desarrollo de las actividades en las mejores condiciones posibles, adoptando las medidas recomendables con criterios de economía, entendiendo esta última palabra en el sentido más completo del término, o sea, el empleo racional de todos los recursos disponibles que tenemos a disposición para obtener los máximos resultados. Si ustedes se fijan ahí, encontramos, pero no solo estamos hablando de la gestión deportiva, porque a veces en alguna institución o en algún club nos han pedido hacer toda la gestión de todo el club, donde tiene más de un deporte. Entonces, la finalidad de la gestión deportiva es crear un ambiente, mejor dicho, de éxito, mediante programas que den a conocer los deportistas y crear una institución que exporta el talento deportivo y encargarse de la parte de corrección. Entonces, gestionar es planear acciones, es conducirlas, es ejecutarlas, evaluarlas. Los profesores o los entrenadores, en todo nuestro caso, gestionamos de manera constante, cada día en que nos desempeñamos. Para que ustedes tomen, estoy diciendo esto para que entendamos un poquito más lo que es este tipo de gestión, ¿no? Desde el dar una clase, uno la arma, cuando coordinamos el departamento de básquet, cuando armamos un campamento en algunos casos, cuando armamos un entrenamiento, cuando organizamos un evento, un torneo, eso estamos haciendo gestión. Lo que pasa es que por ahí no la interpretamos de la manera que realmente es la gestión. Recién, en los últimos años, se está entendiendo, se está empezando a incluir en los estudios de todo lo de disciplina, no solo deportiva, pero más que nada, nosotros estamos hablando de deporte, pero en todos los órdenes se está trabajando mucho en el tema gestión. ¿Qué tipo de gestión hay? Bueno, para empezar hay dos grandes tipos de gestión, que es la gestión directa, que es la que es pública, o sea, es la que el municipio, la provincia y hasta la nación realiza este tipo de gestión, o sea, la gestión pública, desde el ministro de deporte hasta el gestor de un club, y la otra es la indirecta, en donde es la privada. Lo que quiero mencionar acá, que según el enfoque que le demos, según ayuda a entender un poquito más a cada gestor. Y es lo que yo les planteé o les presenté en el apunte que les pasé, en donde dice que la gestión clásica, por ahí este tema es un poquito engorroso y tenemos que entenderlo, por eso pero llevándolo a palabras normales lo vamos a entender un poquito mejor.
Entonces dijimos que según el enfoque que le da a cada uno de los gerentes, tenemos que uno de los tipos es la clásica, en donde esta gestión, el gerente debe tener un perfecto manejo, un perfecto dominio de las destrezas, de las habilidades necesarias para planear, organizar, coordinar, controlar en el marco de todas las relaciones laborales, no solo de los empleados, sino los colaboradores. Y en todos los lugares tenemos empleados, desde lo de maestranza, utilería en algunos casos, en todos lados tenemos empleados del club y el coordinador debe gestionar para hacer todas esas actividades, ¿no? La planificación, como decimos, es la definición de metas, objetivos, estrategias. La organización de esto es la selección y combinación de acciones para llevar a cabo las estrategias de la organización y el diseño de las estructuras. Otro tipo de gestión es la conductual, en donde se basa en el principio de motivación de la gente, el cual va más allá de la planificación, de la organización, de la coordinación, del control, en donde prima la productividad individual, que mejora cuando una persona está motivada por sus propios deseos, por sus propias necesidades. Un trato humano que combine la dignidad y la consideración individual hace que la gente se identifique con esa organización, con esa institución, con ese club, y le induce también o la lleva a alcanzar las metas que están adoptadas, que están planificadas, pero por voluntad propia. Eso lo hace este tipo de conducción. Otro tipo de gestión, la gestión científica. La gestión científica recurre en mucho a los datos, a la precisión de las estadísticas, a las matemáticas, a la alta tecnología para lograr una gestión mucho más eficaz. Ya voy a avanzar un poquito más en este tipo de gestión para que se entienda mucho mejor el concepto. También es muy válido este tipo de conducción, de gestión, mejor dicho, para federaciones, ya que para proporcionar información demográfica a los patrocinadores, a los sponsors, estadísticas técnicas a los medios, y bueno, todo eso se aplica con esta gestión científica. Después está la gestión sistémica. ¿A qué me refiero con esto? Es que es todo para lograr una buena organización de la institución, del club. Nosotros necesitamos que sea un sistema integrado, ¿no? Que esté coordinado en todos los aspectos por este gestor. Planificación, organización, control, comportamiento, actividades de los empleados, actividades de los deportistas, que todo sea un sistema, que la organización sea un sistema debidamente integrado, es lo que logramos para que la gestión o para que los objetivos sean llevados a cabo. Tenemos también la gestión coyuntural, que no existe una manera ideal para conducir para una organización, que depende de las condiciones que caracterizan a cada situación. Entonces, los gerentes van encontrando soluciones adecuadas en función del trabajo, en función de la situación que se va presentando. ¿Qué elementos contribuyen o constituyen o forman a esta gestión deportiva? Bueno, esta gestión o la gestión deportiva se trata de un proceso que solicita la completa actuación en coordinación de distintos factores, de diversos factores, que el gestor debe tener conocimiento. Gestor me refiero al gerente deportivo o el que lleva a cabo la gestión deportiva, ¿no?
tenemos que destacar muchas formas o muchos elementos en donde la necesidad y la aspiración deportiva que tenga el club, la ciudad donde está, la comunidad en la que se encuentra, las legislaciones deportivas y no deportivas que se pueden aplicar al deporte. Eso es vital, que el gestor conozca un poco de las leyes que manejan nuestro deporte. Organizaciones deportivas, los métodos de empleo de manera planificada, los recursos económicos, las infraestructuras deportivas. Y tenemos a su vez elementos secundarios que hablaremos en minutos. A ver, para que lo entendamos bien y para que sigamos, y quiero ser claro en esto. Por ahí algunos me dicen o me podrían decir que estamos hablando de gestión en mi club, no se da así, pero tenemos que estar preparados. Este es el nivel 3 y necesitamos estar preparados para cualquier situación, para cualquier eventualidad, y como hablamos la última vez, necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos en diversas acciones y esta es una demasiado importante. Entonces, ¿qué elementos constituyen a esta gestión deportiva? Uno, el primero de todos, es el diagnóstico. O sea, nosotros nos hablan de una determinada institución, de un determinado lugar, de una asociación, y nosotros necesitamos tomar contacto con la realidad a la que vamos a gestionar. Por ello, lo primero es el diagnóstico. En cualquier institución, el momento en que se muestra como una primera aproximación, un primer acercamiento, una primera mirada que nos va a permitir recoger información acerca de problemas y dificultades con los que vamos a trabajar. ¿Por qué menciono problemas? Y porque nosotros necesitamos ver todo lo que sucede, y si nosotros llegamos a un lugar, quiere decir que antes hubo, no gustó, para hacer un reemplazo, así que nosotros necesitamos hacer esa mirada y saber todo lo que ocurre, estos análisis, para saber dónde estamos parados. Entonces, si bien el diagnóstico es la primera aproximación, siempre debemos volver, a medida que avancemos, siempre retrocedamos un poquito para enriquecer, para hacerla más grande esta primera mirada que vamos haciendo. Siempre nosotros necesitamos estar presentes. El diseño, la ejecución, la evaluación nos van a ir arrojando datos que deben ser incorporados a la gestión, pero siempre el diagnóstico es muy clave, es muy importante nuestra primera mirada hacia eso. ¿Qué aspecto o qué tenemos que tener en cuenta para hacer este diagnóstico? Y siempre, y acá vamos a mencionar aspectos históricos. Se refieren a la conformación, a la constitución de dónde vamos a estar, de dónde vamos a gestionar. La historia, los estudios históricos tienen su importancia en función de poder entender qué problemas hubo, cómo y por qué se desataron. Entonces, para poder gestionar, para poder resolver todos esos inconvenientes y poder planificar con éxito, nosotros necesitamos ver esos aspectos históricos, aspectos políticos, referidos a la conformación de cómo está el poder en ese lugar, el lugar profesional que vamos a ocupar, comprensión del conflicto. Y es muy importante que nosotros sepamos gestionar en este aspecto. ¿Quién está a cargo del gobierno de esa ciudad? ¿Cómo vamos a llegar? Todos esos aspectos los tenemos que tener en cuenta al hacer un diagnóstico. Aspectos culturales o contextuales. Está referido a las tradiciones, a las formas, a la manera de concebir los problemas y a resolverlo con una visión deportiva que nosotros queremos llevar a cabo. Y acá hasta puedo dar un ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba en Tarija, en mi caso,
no conté con un aspecto cultural en uno de los torneos, que era jueves de comadre. Y ese día había partido y yo, el objetivo que nos habíamos planteado era ganar en forma invicta un torneo, pero llegamos al jueves de comadre y bueno, no había tenido en cuenta ese aspecto cultural. Y es muy importante que a la hora de hacer un diagnóstico nosotros lo tengamos en cuenta. Aspectos disciplinares referidos a la propia concepción de la disciplina, ¿no? O sea, nosotros cuando armamos el diagnóstico tenemos que saber cuáles son los problemas disciplinarios de todos los actores, los deportistas, dirigentes, colaboradores, empleados. Tenemos que saber para ir armando todo el proceso. Y también en este diagnóstico tenemos que tener en cuenta los aspectos operativos, o sea, referidos a dificultades reales, dificultades concretas que vamos a enfrentar a la hora de que armemos esta gestión. O sea, si bien esta lista, perdón, antes de seguir, no es completa, ustedes seguro que van a encontrar mucho más aspectos de agregar, aparte de los históricos, los políticos, los culturales, operativos, van a encontrar más. Tampoco es el orden, que primero tenemos que ver los históricos, después los políticos, pero es para que tengamos una idea de todos los aspectos que tenemos que ir mirando para armar el diagnóstico de dónde vamos a gestionar o de cuando empecemos a trabajar en ese lugar. Entonces, otro de los elementos que van a constituir esta gestión es el diseño. Es donde armamos, delineamos todas las acciones que van a constituir o conformar la gestión. Este diseño constituye el momento de la articulación entre toda la información que juntamos en el diagnóstico, la posición que sabemos que tiene cada uno de los actores que va a participar en esta organización, la creencia que cada uno de ellos tiene en la metodología que nosotros vamos a hacer. A ver, para que se entienda mejor, nos permite articular lo que sabemos entre los problemas y las soluciones que nosotros vamos a tratar de imponer. Entonces, el diseño es nuestro problema central. Está por establecer prioridades. ¿Qué priorizo primero para poder resolver el problema? Tener un solo problema, llegar a una institución y tener un solo problema, es muy raro y casi nunca se da. Pero aún así, aún sea un solo problema que debemos resolver, para pensar en soluciones, tenemos que, implica solucionarlo con un montón de acciones que debemos poner en marcha en función del tiempo y las posibilidades. ¿Por qué el tiempo y las posibilidades? Porque normalmente no tenemos mucho tiempo. La realidad nos lleva a que necesitamos definir las cosas rápidas, apurarlo por ahí. No, nos apuran con eso y nosotros tenemos que mantenerlo. Lo que sí, nosotros todos esos análisis los llevamos para poder llevarlo al diseño. Todo lo que hicimos en el diagnóstico lo manejamos en el diseño. Y después viene la ejecución, ¿no? Esta es la gestión propiamente dicha, la ejecución, ya que acá es donde ponemos en acción, y ahora empieza la acción real. Todas las prioridades establecidas en el diseño acá se van a ver manifestadas. Es la manera en la que se lleva adelante el diseño y está constituida entonces por
el diagnóstico, el diseño que hicimos de nuestro diagnóstico, y acá vamos a plantear esta ejecución. Y lo que sí, en esta ejecución, no siempre nosotros la llevamos tal cual la planeamos. A veces vamos viendo errores, se enriquece nuestro diagnóstico a medida que pasa el tiempo, y por ahí debemos hacer algún cambio sin perder la esencia del proyecto, sin perder la esencia de la gestión. Podemos hacer algún cambio adaptándolo o modificando lo que planeamos en el diseño. Y el último punto de estos elementos que constituyen la gestión es muy importante. Si bien esta evaluación está presente en todo el proceso, porque siempre vamos evaluando, tenemos que tener instrumentos para evaluar, como los testeos, encuestas, pero en cada uno de los aspectos es muy importante hacer una evaluación de lo que nosotros vamos planteando. En los proyectos se explicitan metas, objetivos, resultados, que la evaluación va a medir, y nosotros necesitamos estar atentos para que podamos lograr que la ejecución y el diseño estuvieran bien construidos. Como les decía antes, en la ejecución, la práctica a veces reordena, redefine los aspectos, pero la evaluación es muy importante en todo lo que hagamos. Si ustedes lo trasladan a una planificación de nuestro año, a una planificación semestral o mensual de lo que queremos hacer con el básquet, estos elementos están constituidos, están adentro, y no hay mucho cambio. Por eso yo les decía de superarse, les planteaba el hecho de estudiar, el hecho de seguir agregando cosas. Si ustedes verifican y controlan, esto está también en una planificación de clases, en una planificación de nuestros entrenamientos. Recién mencionaba elementos secundarios a tener en cuenta en la gestión, ¿no? Y para esto hay muchos elementos para ayudar a los elementos primarios, como recién hablábamos del el diagnóstico, el diseño, la ejecución, la evaluación. También tenemos que agregarle elementos secundarios para poder armar esta gestión, y en donde tenemos algunos elementos como las estadísticas. Las estadísticas, como mencionaba antes, tienen un valor muy importante, que vieron ahí con el profesor Daniel, que estaba presente en la charla, y hay por ahí una película que nos grafica de una manera espectacular. Hoy hay varias instituciones, hay una institución de fútbol de Inglaterra que lo está haciendo, y hay un par de cosas más que se están logrando. Hay una película que se llama Moneyball, que actúa Brad Pitt. Se las recomiendo si no la vieron, donde se da el tema, y es una historia real esta película, se da el tema de un gestor deportivo en donde tenía una mesa y todo, tenía reclutadores, entrenadores, donde se verificaba año a año al comienzo de la temporada a qué jugador se iba a ver, a qué jugador, y cada uno presentaba, hasta que el gestor, el gerente, habló con un estadista, con alguien que, si bien tenía otra carrera que era de las finanzas, lo llevó porque tenía unas estadísticas espectaculares de cómo iba a ser un jugador y qué es lo que le convenía al equipo. Si bien era un jugador, había muchos casos que seleccionó jugadores que eran aparentemente mediocres, al equipo le servían lo que era eso. En esa película, el entrenador de béisbol, que era el gestor de ese equipo, que era Brad Pitt, personificando a un entrenador, que fue una historia real de los Oakland, de un equipo de los Oakland, y realmente es para verla. Si no la vieron, por favor, se la recomiendo, Moneyball.
Otro de los elementos a tener en cuenta es el marketing. Por supuesto que estamos hablando del marketing centrado en lo deportivo, ¿no? En la promoción de eventos, en las marcas deportivas, todos los productos y servicios asociados a esta industria del deporte. Nosotros necesitamos empezar a profesionalizar, a darle otro vuelco a nuestra actividad para poder desarrollarla mucho mejor. Otro de los elementos a tener en cuenta es la difusión deportiva a través de redes, a través de periodismo, a través, bueno, difundir lo nuestro, y nosotros tenemos que tener en cuenta en la gestión cómo vamos a desarrollar esa difusión. Controles de salubridad y medicina. Hoy, por ejemplo, no se da en todos los lugares, pero particularmente en Argentina, esos controles los llevan muy exhaustos. Jugador que no tiene el EMAC, la EMAC es la evaluación médica para la competencia, el jugador que no presenta desde mosquito a primera o a mayores, perdón, mascotas a mayores, pasando por los entrenadores, el que no presente la EMAC, que es esa evaluación donde se le hace ecografía, la ergometría, que es la evaluación de esfuerzo, análisis, esa persona no puede participar de ningún evento deportivo. Otro elemento a tener en cuenta son las necesidades y las aspiraciones deportivas de la población. Entonces, para armar una gestión, y acá población no me refiero, o sea, población, si estamos en un ente público, por ahí nos fijamos en todo lo que es el lugar, la ciudad, la alcaldía, pero me refiero a población de mi club, de la institución, porque necesito, antes de comenzar, una charla con los dirigentes, con los directivos, para ver cuáles son las aspiraciones deportivas. Entonces, al tener las aspiraciones deportivas, nosotros podemos armar esta gestión y darle un vuelco importante a la gestión que nosotros queremos realizar. Antes lo mencioné, lo vuelvo a repetir, elementos a tener en cuenta aquí la legislación. Esta tarea por ahí no le compete en forma directa al gestor, pero sí debemos conocer de manera cabal todas las leyes por las cuales debemos regir el comportamiento de la institución que nosotros vamos a gestionar, que nosotros vamos a manejar, a tener en cuenta. Nosotros necesitamos que conocer las leyes, no solo las gubernamentales, las leyes de la asociación, las leyes de federación. Nosotros no podemos improvisar y no saber los reglamentos. Supongamos, Ligo Básquet, tengo Ligo Básquet y yo como entrenador no puedo desconocer antes de comenzar o antes de gestionar, no saber cada uno de los puntos de reglamento que tiene o que dictó la federación. Necesito saberlo para poder ir estructurando. Y no solo en la cantidad de extranjeros, la cantidad que puedo tener en cancha, todos los detalles necesitamos tener en cuenta. Y bueno, acá está el gestor deportivo, que como dijimos antes fue evolucionando. Otro elemento a tener en cuenta es las planificaciones deportivas, que tienen que ser eficientes, no pueden ser de manera improvisada, pero es como lo recién lo manifestábamos y lo llevamos a cabo. La planificación es una técnica para llevarla a futuro, son metas para alcanzar en su tiempo y en su momento un determinado objetivo o determinados objetivos. Pero eso lo tenemos en claro y ya lo vimos en otros módulos, en otras charlas, en otros puntos. Así que no voy a seguir ahondando. Tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar la institución, gestionar el club o gestionar la alcaldía o donde esté, los recursos económicos. Porque es un elemento vital para las aspiraciones, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer, antes de empezar la gestión, con qué recursos voy a contar, porque eso va a determinar hasta dónde voy a llegar con
con el objetivo, a dónde voy a llegar con las planificaciones. Entonces, a estos recursos los debemos ajustar a la realidad que tenemos, a la realidad que vivimos y por sobre todo las posibilidades que podemos tener. Entonces necesitamos conocer los recursos para poder armar presupuestos sostenibles, para que se pueda ser posible una gestión. Y de paso, si tuviéramos un poder económico, evitar gastos innecesarios y para que a veces se ocasionan para la organización o para la entidad y que no son buenos, que tengamos ese tipo de gastos innecesarios. Nosotros necesitamos manejar a través de la gestión los programas físicos deportivos. Nosotros necesitamos estar presentes en lo que se dé en los programas, ya sea del deporte, supongamos que nos toque una institución que tenga más de un deporte, necesitamos conocer los programas que van a presentar los otros entrenadores para poder definir un programa claro y concreto. Las instalaciones, nosotros tenemos que las instalaciones verificar, comprobar para poder armar horarios, para poder armar disciplinas, para poder distribuir. Y les decía, particularmente siendo entrenador, me ha tocado en algunas instituciones hacer la gestión deportiva en clubes que tienen o tenían varios deportes y nosotros lo podemos llevar a cabo porque tenemos, si bien nos enfocamos en nuestra política, en nuestro entrenamiento, también podemos gestionar con las personas adecuadas, con los actores adecuados, podemos llevar a cabo esta gestión deportiva que le estoy planteando. Técnico deportivo es para que veamos si estamos en varios deportes, o sea, tenemos a nuestro cargo varios deportes, es contar con profesionales capacitados y especializados para lograr un buen llegada al rendimiento, un buen rendimiento. Y dejo ya para el último un valor o un elemento a tener en cuenta que es la ética y los valores. Siempre se dijo, lo he manifestado también, que el deporte es una fuente de valores, pero no vienen directamente con el deporte, ni con una aplicación. Nosotros necesitamos enseñarlos. Tenemos que la ética y los valores son fundamentales para formar personas. El respeto, la responsabilidad, la tolerancia, dentro y fuera del campo de juego. Si nosotros tenemos esa base de valores, los tenemos arraigados a medida que pase el tiempo, va a ser muy importante y va a mejorar nuestra vida deportiva, nuestras capacidades. Vamos a lograr un mejor equilibrio. Si no tenemos la ética necesaria y los valores inculcados en todos los deportistas, va a ser muy difícil alcanzar los objetivos. Entonces necesitamos apuntarle a eso y les mencionaba la otra vez un estudio que se hizo en las universidades americanas o estadounidenses y que no todos los jugadores llegan a jugar liga o no todos los jugadores. Nosotros también debemos apuntar a que el resto sea buena persona. Y necesitamos que con el deporte lleguemos con todos esos valores. Vamos a hablar que la gestión deportiva es la aplicación de una administración deportiva, poniendo un supervisor o un gerente a cargo para que tenga las tareas o para que pueda planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar, como lo dijimos hace unos minutos atrás. Pero también debe tener a cabo la evaluación y asignar las habilidades humanas y técnicas para cada uno de los actores que tiene a su cargo,
para llegar a una muy buena gestión. Si nosotros a la palabra de esta gestión le agregamos deportiva, lo vamos a aplicar a todas las instituciones para lograr metas, lograr objetivos. Por supuesto, elaborando los proyectos y todo lo que esto conlleva. Entonces, los fundamentos de esta gestión es tener un gerente, un gestor a cargo de la institución para realizar todas esas tareas de planificación y lograr mejor resultado, mejor. ¿A qué se dedica la gestión entonces deportiva? Para que lo tengamos más en claro. Administra y gestiona todos los escenarios donde se hace el deporte. Elabora, ejecuta, controla todos los proyectos deportivos. O sea, esto que estoy planteando ahora es como un resumen de lo que fuimos viendo, ¿no? Gerencia todo lo que es el talento humano dentro de su institución. Asesora en derechos deportivos porque se fue involucrando. Crea los proyectos en beneficio del deporte. Representa a los jugadores profesionales importantes para poder manejarlos de la mejor manera. Y tiene a cargo, o sea, por supuesto que va a tener gente a su cargo, pero para la comunicación, la publicidad, el marketing deportivo que estuvimos hablando hasta recién, ¿no? Esta es una pregunta, ¿por qué se crea la gestión deportiva? Y bueno, se debe al crecimiento de la demanda deportiva, de las actividades físicas, de aprovechar el tiempo en gran parte de la sociedad. Para nosotros es captar cada vez más chicos y llevarlos a las canchas para poder agrandar nuestra pirámide. Y ya que estamos, voy a aprovechar dentro de las cosas que le voy a enviar, además de esto que estoy planteando en esta charla, les voy a enviar, yo hace 2 años hice la diplomatura de gestión deportiva y realicé a cabo un trabajo que era la masificación de nuestro deporte en una población. Entonces, cómo agrandar la pirámide en la población y todos esos esquemas, todo eso que fui planteando como que vi en el diagnóstico y lo planeé en el diseño y la evaluación y el desarrollo, se los voy a pasar para que lo vean y tengan alguna referencia, ¿no? Entonces, les decía recién, el crecimiento de esta demanda se hizo importante, se hizo necesaria tener personas preparadas profesionalmente para poder realizar a cabo o llevar a cabo la gestión deportiva, el gerente deportivo, el gestor deportivo, y que no solo conocieran por encima parámetros a personas inexpertas o personas inexpertas en esto. Por eso se crea en estas carreras, hay ya cada vez más licenciaturas, diplomaturas de gestión para poder profesionalizar a estas personas. Por eso les recomiendo que sumen estudios y después empezar a hacer cosas como esta para poder estar preparado y estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, está en el apunte, pero lo quiero mencionar, las responsabilidades de un gerente deportivo, de un gestor deportivo o de la persona que va a estar a cabo de la administración de esta deportiva en un club o en un lugar. Y entonces tenemos el gerente del deporte, donde dijimos en el apunte que coordina todos los factores internos dentro de su organización, dentro de la comunidad, dentro de la institución. ¿Cuáles serían estos factores internos? Lo mencionaba antes, los empleados. Y no necesariamente es tener una institución grande, pero se tiene empleados, desde el personal de maestranza, hay algunos clubes chiquitos, yo pertenezco a un club muy chiquito en este momento y tenemos personal de maestranza, tenemos un utilero que trabaja y ya son empleados, el coordinador, el gerente, el gestor debe manejar y coordinar todos estos factores internos. Entonces, la destreza con que se maneja el personal o
o saber todos los papeles, la motivación de cada actor, de cada jugador, necesita manejar todos esos factores internos de todo lo que ocurre dentro de su organización o de su institución. Debe velar por ello. También debe asumir en su gestión todos los factores externos. ¿Y cuáles son los factores externos? Los económicos, las competencias de otros deportes. Por ahí nosotros estamos en el básquet y nosotros en el básquet argentino estamos teniendo un problemita grande. El vóley nos está llevando a los jugadores altos, supongamos. Entonces ese gestor, el gerente, debe tener en claro esos elementos, esos factores externos para llevarlo a cabo. Factores económicos o factores, tenemos un gran ejemplo en este momento, que es este famoso virus que nos obligó a modificar nuestra estructura, y eso sería una responsabilidad del gerente deportivo del club, si lo tuviera, el gestor, para ir manejando todos esos factores externos para ver cómo los asume, cómo los tiene, para poder manejarlos dentro de la institución, la organización. También tiene que otro factor es todo el contexto social y cultural que sucede en la población, ¿no? Pero a su vez debe supervisar y debe asegurarse de que la estructura administrativa esté equilibrada, que tengamos personal adecuado, coordinar eficientemente. Y yo les decía que estaba en un club bastante chico, una institución chica, pero sin embargo tener los empleados de maestranza, empleados de secretaría, el encargado de cobrar las cuotas, que es una persona, entonces necesitas manejar todo eso. Que los empleados de la administración o los que estén a cargo de la secretaría sean competentes y experimentados para que puedan cobrar bien las cuotas, para que todas las deficiencias que se ocurren o que se manifiesten dentro de la organización las puedan resolver, que trabajen en un ambiente cómodo, un ambiente agradable para poder llevar a cabo mejores tareas. Y también tenemos que asegurarnos de una evaluación, ¿no? Bueno, recién lo manifestaba. Y nosotros tenemos muchos instrumentos como el crecimiento de las cantidades de jugadores. Podemos llevar a cabo esos valores, y si crece la cantidad de socios, la cantidad de jugadores, tenemos que evaluar para la capacitación de todos los recursos que tenemos humanos, la organización de eventos. Todo eso tendría responsabilidad y tenemos que tener, si nosotros lo hacemos, necesitamos estar capacitados para ello. Y si lo hace otra persona, facilitarle el trabajo y desligarnos para que nosotros podamos trabajar de la mejor manera. Y esto es como un complemento, ¿no? El gerente es responsable del liderazgo, de la motivación, del empeño, de la madurez que le ponga, y necesita tenerlo. Como lo dije y lo repito, planificar, organizar, coordinar, controlar, evaluar, y a su vez interactuar para tomar decisiones sensatas, claras, para integrar todos los esfuerzos de todos los actores que participan en la institución, compartir la visión de la organización para que todos sepamos y todos sepan, todos los que estén involucrados en la institución, todos los actores que compongan la institución tengan clara y podemos alcanzar la misma meta, la meta en común, en donde nosotros vamos a apoyarnos y nos vamos a sentar. Y acá es muy importante que tengamos en claro que el liderazgo, la gestión deportiva, la administración deportiva está muy compenetrada o enlazada con el liderazgo que nosotros debemos llevar planeando, siendo nada más que el entrenador, o siendo el gestor deportivo, o siendo el gestor o el administrador deportivo de la organización o de nuestro deporte solamente. Y acá hay varias teorías. La teoría del rasgo,
esta teoría sostiene que los líderes ya nacen con rasgos específicos como el carisma, la inteligencia, el entusiasmo, la empatía, la valentía, la lealtad. Esta teoría de los rasgos habla de que líder se nace, no se hace, se nace líder. Y esa es la teoría de los rasgos. Después hay otra teoría, que es la del comportamiento, que la plantea un profesor en la Universidad de Michigan, un profesor Lecker. Rápido. Entonces ahora bien, habla... contigo jugamos rápido. Y ya sé que corre y se la doy adelante. Ya sé, estamos sacando ya lo mismo. Hola. No, siga nomás, profe. Mauricio estaba, ya lo cortó. Bien, estamos en la segunda, el comportamiento, en donde este profesor de la universidad dice que el liderazgo puede ser enseñado. Entonces, habla de que los líderes son considerados con sus empleados y hábiles para defender el trabajo, organizarlo, que se puede hacer a un líder. Esa es otra de las teorías, se puede hacer un líder. Entonces, este profesor habla de dos tipos de liderazgo, por supuesto, orientado hacia el trabajo, ¿no es cierto? Y habla de que hay un liderazgo apuntado hacia el empleado y otro orientado hacia la producción para lograr una mejor producción. Y después tenemos un tercero que es la contingencia, que los líderes pueden adaptarse a distintas situaciones en el campo de la competencia, ¿no? Entonces está basado en un modelo más democrático, democrático y continuo, en donde los empleados a veces se encuentran más satisfechos bajo esta supervisión de los líderes democráticos, ya que siempre están pidiendo, solicitando la retroalimentación, el feedback, y los involucran en muchos casos en la toma de decisiones. Entonces, en la teoría de liderazgo, le presentaba la de rasgos, donde esta teoría manifiesta que líder se nace, la del comportamiento, donde dice que el líder se hace, y después el de la contingencia, donde podemos tener un poquito de las dos y hacerlo un poquito más democrático para lograr mejores resultados. Y por eso es muy importante, más allá de esto, que nos adentremos también, pero no lo quiero hacer para no hacerlo tan largo en este momento, lo de el liderazgo, pero debemos, porque la gestión deportiva, la administración deportiva, el gerente deportivo, tiene que ser líder, tiene que liderar a todo el equipo de trabajo, tiene que liderar a los empleados, tiene que liderar a los jugadores, en suma, todos los que participan de la organización, entonces tiene que ser líder, ¿sí? En cualquiera de las formas que encontremos el liderazgo. Por eso, otra de las cosas a aprender es liderazgo, porque el gestor es líder. Dicho esto, les deseo lo mejor para este 2021, que de una vez por todas se termine todo esto, pandemia, virus y todo lo que se nos ocurra, que podamos volver al básquet. En este momento estamos volviendo en la medida acá a 3x3, ojalá que lleguemos al 5 contra 5 y podamos disfrutar el básquet como nosotros lo queremos. Así que para lo que les resta del curso, lo mejor. Ya hicieron el 1 y el 2, así que ya son colegas. Espero lo mejor para ustedes en lo que queda de este nivel 3. Muchas gracias por su atención y por ahí si fui aburrido en esta charla, les pido disculpas. Los dejo con la palabra de Gilmar, no sé si querés decir algo. Dejo de compartir la pantalla y ya está. Gilmar. Ya es Norberto Llanes.
Hola, Gilmar. Gilmar, si Norberto, quieres- ¿me escuchas? Sí, Ahora sí. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, es el momento indicado para hacerlo. Qué buena pregunta, tío. Gestión deportiva. profe, mientras tanto, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Claro, Exxon, te escucho. ¿Aló? Ah, ya, perdón. Bueno, entre gerente y administrador obviamente es la parte estatal y la parte privada, digamos, todos esos conceptos. Lo que no me queda muy en claro, por ejemplo, si yo voy a hacer gerencia deportiva en una institución, ¿puedo seguir siendo entrenador principal, coach manager o principal coach? ¿O me tengo Sí, que dedicar exclusivamente a hacer administración, digamos? no, puedes llevar a cabo las dos cosas, Edson. Podés manifestarlo, pero gerente no solo en lo privado, en el público también, nada más que cambia el nombre en lo público. Secretario de Deportes, ministro de Deportes, pero es el mismo gestor, gerente, nada más que en el público es el ministro, el encargado de llevar a cabo todas las políticas públicas, a cargo las políticas públicas deportivas que quiere aplicar en una determinada alcaldía o una determinada provincia o hasta en la nación. Ese gestor o ese gerente o ese administrador o como lo quieras llamar, pasa en la vida pública, pasa a ser el secretario o el ministro de Deportes. Bueno, muchas gracias. Otra preguntita más. Como usted dijo la anterior vez y lo vuelve a repetir acá, realmente los gerentes en este caso, o administrador o gestionador, digamos, de la entidad, realmente tiene que capacitarse porque al final si va a contratar una estadista, digamos, tiene que saber si esa estadística va a favorecer al club o directamente tal vez necesite el club, obviamente luego de hacer un estudio de mercado o no sé, cualquier otro tipo, o quiere innovar, digamos, métodos de inteligencia emocional o algunos ejercicios con neurociencia. Entonces, tiene que saber y tiene que seguir constantemente las capacitaciones, ¿verdad, profe? Sí, totalmente de acuerdo, Edson. Tú sabes que por eso siempre hablamos de eso y no necesariamente si uno quiere ser solamente el entrenador, eh, decir que no si te proponen ser el gestor o el administrador. No necesariamente lo tenés que hacer, pero ya supongamos, vos sos el entrenador y vas a manejar la categoría mayores. Pero el directivo, el consejo directivo del club te dice, o de la institución te dice, está en la parte privada, y te dice, quiero que llevemos o mantengamos una línea hacia abajo y que desde la mascota a pasarela, a juveniles, cadetes jueguen de la misma manera. Y ya empezaste a gestionar, ya empezaste a trabajar en gestión y ya entonces tenés que tener todos los recursos y todas las habilidades para hacerlo, porque simplemente estando en el club, siendo el profe principal, tenés que hacerte bajarle línea al resto, entonces, que sería lo ideal, ¿no? Porque lo que pasa es que hay lugares o cosas que la primera la tiene un profe y juega de su forma, los cadetes juveniles otro profe y hace la suya, pero para hacer mejor y para poder trabajar y para poder llegar a un objetivo o a algo planeado y mejorar todas las capacidades, tenemos que tener una línea de trabajo desde arriba hacia abajo y no verticalista al extremo, pero sí una línea de trabajo y cada una de las categorías que esté adecuada a eso, ¿no? Supongamos, y la otra vez ya que hablamos de la ofensiva passing game o, o el motion, que por ahí tienen algunas cosas distintivas que lo habíamos planteado, supongamos, vos en la categoría pasarela podés hacer, o en los mini, nada más que pasar y cortar.
y en la sub-15 o los cadetes o los infantiles le vas agregando movimientos y le vas sumando. En los 17 o los juveniles, los cadetes ya le agregaste bloqueos al pasar y cortar. En los juveniles le agregas inicios. Y le vas sumando y desde mini o pre-mini hasta los mayores van a jugar todos passing game, pero todos adecuados y preparados y armados de acuerdo a la categoría. Pero ahí siguió una línea de trabajo y ahí estás ya trabajando como gestor. Profe, eso significa que tengo que darle una filosofía de trabajo o una filosofía de equipo hacia el externo, o sea, la parte externa, porque internamente tengo una filosofía de trabajo, por lo que usted dice, lineada, y hacia afuera también tengo que demostrar esa línea que está internamente, ¿correcto? Disculpa, no te entendía qué significa afuera. Afuera significa mostrarnos contra los otros equipos, una filosofía de juego, una filosofía de entrenamiento, una filosofía de ver al jugador, a la institución, al club y mostrar hacia afuera, digamos, ¿no? Un decir, no sé, los jugadores, por ejemplo, anteriormente, en los anteriores campeonatos, no saludaban al equipo contrario. Pero ahora le digo que vayan a saludar después de que termine el partido, hayamos ganado o hayamos perdido, por ejemplo. Entonces estoy mostrando amplitud en ese aspecto y un cambio, digamos, un cambio, un enfoque diferente, una nueva filosofía al mismo equipo y nuevos valores, digamos, ¿no? A los jugadores. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Lo que sí, yo que más que nada te planteaba recién la filosofía era al estilo de juego, a la forma de juego. Básicamente eso. Como te digo, hay instituciones que no le interesa tener un orden y van contratando un profe que practica, y no está malo, no está mal. Cada uno maneja la institución como quiere, como puede, pero lo ideal sería tener una sola línea de trabajo para todas las categorías. Eso sería lo ideal. Supongamos, hasta hay lugares. En algún momento, la asociación donde yo nací, no nací, sino estuve por muchos años, cuando estuve a cargo de las selecciones, intenté que todas las categorías jugaran de la misma manera. Ese fue un intento que, como te decía recién, con algunos cambios, pero todos mantuvieran la estructura del juego. Y por ahí hasta en una provincia, supongamos, en mi caso vivo en la provincia de Córdoba, y hubo intentos, hubo eh, algunos no comentarios, sino algunos estudios, algunos trabajos para llevar a cabo la filosofía cordobesa. Como que toda nuestra provincia manejara, o el departamento, en este caso, todo el departamento manejara la misma filosofía de juego. Por eso te digo, sería lo ideal, pero cada uno es dueño de llevarlo como quiere y como puede, principalmente. Una última, profe. En uno de los libros bueno, en uno de los textos que pasó, habla de la cantidad de personas que deberían formar más o menos, ¿no? Un equipo, y habla del número 6. Dentro del texto no está muy claro, no dice exactamente que van a ser 6, pero dice que siempre mencionan el 6. Entonces, es muy complicado porque yo lo veo que la cantidad de gente que se requiere depende a los objetivos a seguir. Uno, dos, todos deberían pensar en en el mismo objetivo, ¿no? Y medio complicado, por eso hay muchos que no pueden formar un equipo ideal, pero sí pueden formar algún equipo, digamos, que no es tan ideal. Entonces, ese texto que nos dio es para llegar a un número específico de gente que debe formar o que debe, la cantidad de personas que deben conformar un equipo ideal, se podría decir. Se podría definir de esa manera, ¿no? O sea,
normalmente, y vos te tenés que adecuar a las circunstancias, por eso te decía recién en la charla que nosotros necesitamos dentro del diagnóstico hablar con los directivos y empezar a manejar cuáles son nuestros lugares, cuáles son nuestros recursos y tratar de adecuar a los recursos que tenemos el trabajo. Entonces, no muchas veces se puede tener, supongamos, ¿no? En la mayoría de los casos, y casi todos los clubes más o menos organizados, tienen el entrenador y su asistente. Pero hay lugares donde no se puede contar con el asistente porque el club no tiene los recursos necesarios. Y bueno, vos te tenés que adaptar a lo que tenés. Hay lugares donde, bueno, hubo en mi departamento sería, hubo competencia donde se exigía la presencia de un médico. Pero no siempre vos lo podés hacer, no siempre tenés la posibilidad de tener un médico que vos lo dispongas en cada viaje, en cada partido, que vos tengas un médico sentado en el banco de juego. Sería lo ideal, pero por eso te digo, si vos empezás a hacer números y tenés un ayudante, hoy en nuestra liga nacional se tiene el ayudante 1, el ayudante 2 y el planillero técnico. Por ahí tenés el preparador físico, tenés un médico, o tenés el utilero, y ya entraste a sumar gente y ya tenés 6 o 7. Pero, como te planteaba antes, todo depende de los diagnósticos y a dónde llegan tus recursos, a dónde llega tu objetivo y principalmente cuál es el objetivo que me plantea los dirigentes. Porque si los dirigentes yo llego y decir, y eso se da mucho en el fútbol, y ustedes también lo ven en el fútbol de Bolivia, donde tenés el Strongest y el Bolívar, que tienen la mayor capacidad económica y pueden disponer de jugadores de todo tipo y en desmedro del resto. O acá en Argentina que tenés Boca, River, que tienen la billetera amplia y pueden decir yo traigo todo lo que quiero, y tenés equipos acá como, no sé, Godoy Cruz o Platense, que no tienen los mismos recursos y tienen que adaptarse a lo que tienen, o equipos como Banfield, que jugó hace poco la final, donde los recursos era su cantera y trabajaron o sea, todo su plantel salió de la cantera del club, o sea, salió de las inferiores del club para llegar a formar ese equipo porque no tenía el recurso para traer jugadores como lo tienen los grandes. Y allá yo lo viví, o sea, viendo a veces Real Potosí, depende, o el, o varios equipos más, y sin embargo esos dos más grandes tienen el poder de decir, contratar, jugar la Copa Libertadores, jugar y poder disponer de cosas. Muchas gracias. No, por favor. El profesor, ahí Daniel Guayer también le tiene muy claro todos esos aspectos, así que si le quieren hacer alguna consulta, no hay ningún problema. No sé la fecha, Gilmar, la fecha del trabajo ese para hacer, que les planteo presente está. Ya recibí uno, lo que sí, y como contrapartida, no como contrapartida, sino para el resto va a haber un problema. Ha quedado la vara demasiado alta, está muy alta. El trabajo que me entregaron está espectacular y está, por eso digo, es muy alta la vara, así que hay que esmerarse para el trabajo, porque el trabajo que me entregaron es casi brillante. Bueno, Norberto, tú pon la fecha exacta, ¿no? Hasta cuándo puedes recibirles. Ya la mayoría ha ido avanzando en el trabajo, no debe faltar mucho, más las explicaciones de esta noche, solo ahondar un poquito más, ¿no? En los conceptos, ¿no? Y no sé si tienes una semana más. Pon la fecha tú, Yelmar, porque vos sabes con respecto a los otros, a las otras módulos que están viendo con el resto y todo eso, no tengo problema.
Ya, déjame pensar esta noche una idea vampiro Dale, voy a tener y te comunico mañana. perfecto, ningún problema. Y yo quisiera hacer una recomendación, ¿no? Que esto también con el profesor Guaya habíamos hablado en el nivel 2 cuando él dio la charla. Si bien en ciertas regiones no hay una economía, no hay una costumbre de tener un asistente técnico, porque no se puede pagar, tal vez llamar a uno de los chicos que tenemos ahí en las divisiones inferiores para ayudar, si no es el tema de asistente, sino en el planillero. Y ahí también se va formando, ¿no? El tema de interés para los nuevos entrenadores, porque lamentablemente hay que ser realistas, muchos entrenadores se vuelven así por el hecho de haber dejado ya la vida deportiva, o pueden ser, haber sido en algún momento un jugador frustrado que no ha llegado a muchas cosas, pero sí es enfocado y le gusta todavía el básquet y se enfoca por poder mejorar este deporte. No siempre hay que buscar alternativas. Ese es el nivel 3, o sea, un entrenador de nivel 3 tiene que ser un gestor en realidad del club donde trabaja, organizar las cosas y poder llevar adelante el club en el que tiene. No puede ser solamente un entrenador que dirige esto y una categoría y se acabó. Se tiene que coordinar todo el momento, todas las cosas. Como decía, hay que capacitarse constantemente. Y la gestión deportiva es una cosa que no lo tomamos en cuenta los entrenadores. Y peor los dirigentes, porque al menos en nuestro medio boliviano el dirigente es un padre de familia que le gusta que su hijo juegue. Cuando el hijo deja de jugar básquet, el padre también desaparece con su dinero y puede desaparecer el club en algunas veces. Hay clubes muy importantes que sí tienen sus entrenadores, que como tú dices, ya has conocido la realidad boliviana, para cada categoría pone un entrenador diferente y cada cual juega lo que el entrenador cree. O sea, no hay una cohesión de a dónde quiere llegar el club. Exceptuando unos 4 o 5 en todo el país que sí tienen una dinámica y una lógica de trabajo, ¿no? Que eso se enfocan todo el tiempo. Entonces hay que cambiar, ¿no? Y también el nuevo fenómeno del entrenador boliviano es que los entrenadores están haciendo dueños de sus clubes, están formando sus propios clubes a través de sus escuelas deportivas, porque es un modus vivendi también el tema del deporte, pero entonces hay que tomar en cuenta los procesos de gestión deportiva con el que estamos ahí dialogando ahora. Es un tema amplio, este es solo un tópico y veremos cómo hacemos el tema de gestión deportiva, no solo para entrenadores, sino también para dirigentes, que estamos muy mal en ese aspecto en el sistema boliviano. O sea, no hay una renovación de dirigentes deportivos. Los que estaban hace 15 años siguen ahí y ellos estaban hace 10 años antes. Entonces tenemos que ir trabajando todo este tema, ¿no? Entonces, yo creo que ha estado bastante claro, pero sí, siempre hay que seguir buscando la forma de conseguir algo de gestión deportiva con especialistas. Yo creo que es una tarea aparte para ti que nos puedas hacer el contacto necesario para poder profundizar esto a un nivel mayor, ¿no? No solo un modo que hemos pasado el nivel, sino un modo de especialización, que es lo que se necesita también en el país. Bien, 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 bien. Sí, guarda, fue, a ver, bastante básico para que se entendiera. Por ahí, como te decía, es nivel 3, pero en muchos casos no se vio, entonces por ahí era hacer algo bien, bien chico, bien básico, pero para que tuvieran nociones. Les voy a enviar el trabajo ese que presenté como proyecto final y que estuvo bueno. Y bueno, se lo voy también a sumarle a eso para que lo puedan ver y que puedan sacar algunas cositas. Porque el gestor, el administrador, no solo ve toda esta parte básica, sino que tenemos que entrar en lo que hoy se ve como que, y no quise entrar en este punto para poder hacer un diagnóstico, y además de todos esos aspectos que vimos, tenemos que sumar lo que se llama hoy el árbol de los problemas, el árbol de las soluciones, y entrar a sumar cosas para esto, para poder constituir algo bueno, pero no quise entrar porque es no solo engorroso, sino que es muy largo, muy extenso. Entonces, este principio era básico, pero para que tuvieran un poquito de noción, un poquito más clara de lo que es
gestor deportivo, de que nosotros mismos lo podemos realizar. Por ahí quiero ser entrenador y no me interesa otra cosa, está todo bien, pero para que empecemos a entender lo que es el gestor y lo que yo lo puedo llevar a cabo, o sea, yo diciendo, hablo de cada uno, lo puede llevar a gestionar, lo puede llegar a armar dentro de su club, dentro de su institución, y poder, porque por ahí hay entrenadores, y recién por ahí me reflejaba en la memoria Daniel, supongamos León Nagnudel, que fue es uno de los entrenadores, fue uno de los entrenadores top argentinos, asesor deportivo en uno de los gobiernos democráticos, o sea, pasó a tener el cargo de, no el ministro de Deportes, sino era el asesor del ministro de Deportes de la Nación, o sea, nosotros lo podemos hacer. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Capacitándonos, sumándole conocimiento a lo que ya tenemos. Por eso te decía, Gilmar, esto fue básico, pero para que empezaran a traer información, a sumarle información y después para hacer un proyecto tenemos que tener más métodos que lo da. Hay muchos que se inspiran con la CEPAL, que es el Ministerio de Panamérica, en donde sea un proyecto deportivo, un proyecto político, un proyecto de una empresa, se manejan de la misma forma, ¿no? Está bien, pero igual, es una asignatura pendiente para ti Sí. conseguir este tema de administración deportiva. No sé qué harás. Tienes. Quédate tranquilo. Bueno, ¿Quién yo creo como que yo? quien como tú ya sabes, quien como nosotros. Bueno, yo creo que no tenemos ninguna otra pregunta por aquí, por allá. Estoy revisando, no tenemos nada en el chat. Creo que está bastante claro. ¿Alguien tiene algo que decir, jóvenes? Es el momento. Bien. Entonces, si no hay más Norberto, dudas, agradecerte sí, nuevamente, ha estado bastante atrayente lo que has dicho, como nos dices, ¿no? Hay que seguir estudiando, hay muchas cosas todavía implícitas en esto de lo que es la gestión y la administración deportiva, ¿no? Esos son los tópicos que has tomado, los cuales nos tienen que llevar a seguir buscando información para seguir capacitándonos constantemente y mejorar cada día. Gracias, Norberto, por tu gran ayuda, nos has ayudado mucho a esta gestión, bueno, todas las anteriores gestiones. Quien como tú, quien como nosotros, espero que no te pierdas como siempre lo haces, por favor, aquí los chicos te extrañan. Y te contara lo que ha dicho Edson, pero después te voy a contar todavía. Uy, no. Mentira, profe, mentira. Acusaciones falsas. Bueno, entonces, todos pasen buenas noches. Yo me pongo de acuerdo con Norberto mañana sobre la fecha de finalización del trabajo y todo lo que les va faltando para concluir el módulo. Gracias también al profe Daniel que ha estado aquí participando de la charla. Ya vamos a tener alguna charla con nosotros para que entiendan por qué hablamos tanto de él. Ya vamos a empezar otro ciclo de las conferencias que vamos a hacer en este nuevo rebrote, ¿no? Estamos viendo que están suspendidas actividades nuevamente y hay que mantenernos en otro tipo de capacitaciones, ¿no? Con temas ya más específicos. muy bien. Su atención Sí. esta noche. Gracias, Norberto. Gracias también por asistir. Gracias a todos ustedes acá. Espero que haya sido bastante atrayente lo que hemos hecho el día de hoy. Y los esperamos, bueno, esperan las comunicaciones por WhatsApp, por favor. Ya mañana vamos a ponernos a trabajar para ir cerrando lo que es el curso de este 2020. Gracias, profe Norberto. Gracias, Gilmar. No, gracias a ustedes y gracias, Gilmar. Chao, Pachi. No te pierdas. No te No, pierdas. esta vez no. Bueno, pasen buenas noches todos. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos, Norberto. Pachi. Adiós, amigo. Ok, cuídense todos. Ardilla, querido. Cuídate, chao. Daniel. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao. gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches.